a esperar que se conecte el doctor un rato. ¿Qué tal estaba el examen? Excelente. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Decinos vos, profe, ¿qué tal están nuestros exámenes? No sé, díganos Todo total de punto, claro, doctora. qué tal les parece más difícil, está fácil, la próxima hay que hacer más difícil. No, Está muy está difícil, doctora. La próxima hay que hacer más fácil, doctora. No sé, yo no rendí, profe. Ah, ¿en serio, Juan? ¿Y ya presentaste tu nota? Sí, ya está, profe. Bueno, y tienen que avisarnos también eso. A los delegados tienen que hacer una nota con las personas que no pudieron rendir, por favor. Sí, Sí, profe, Una lista. yo envié unos cuantos, y Juliano también tiene, doctora. Y preparen eso y envíenle al doctor Sánchez, ¿sí? Ya tenemos todo, doctora, le pasamos sin problema. Dale, a mí también me pueden enviar, así yo le hago recordar a él, porque yo trabajo con él, pues. Entonces, excelente, doctora. dale. El doctor creo que estaba guardando nomás 5 minutos, ya podemos iniciar ya. Él estaba en clase, doctora. En serio, justo ahora le envié el link, no sabía si ya se conectó o no, porque no le veo acá. Estaba, pero le pedí nomás 5 minutos, el pide, para que ingresen los compañeros. Ah, bueno, perfecto, vamos a guardar. Cuando guste nomás ya podemos arrancar. Acá le veo que está conectado, sí. Ahora justamente le escribí otra vez. Perfecto, vamos a guardar que él inicie entonces. ¿Qué les pareció el examen con la temática de casos? Ahí está. Hola, doctor. Bien complicado. Y la responsable es la profesora Shirley. ¿Cómo Bueno, está, doctor? ok. Profesora Shirley, ¿tendrías a mano para proyectar los diversos títulos del libro segundo que hemos preparado alguna vez? No sé si tendría a mano. Voy a buscar un segundo, profesor. Sí. Título, libro segundo, y venían los títulos. Me interesa eso, tener a la vista. Mientras la profesora Shirley busca el gráfico que le estoy sugiriendo poner a la vista de ustedes, querría señalarles que el libro segundo, la parte especial del código, comprende 9 títulos. 9 títulos. Cada título se divide en capítulos. 9 títulos. Y los primeros 4 títulos hacen relación directamente a la persona humana. A la persona. Si bien el Código Penal, en todo el libro segundo y de todo el código, naturalmente se refiere a la protección del ser humano, de la persona. Sin embargo, en sus primeros 4 títulos se refieren específicamente a las personas. Vamos a ver ya enseguida, la profesora Shirley está buscando. Eso me gustaría que tuvieran ustedes en cuenta
estudiar y ya sea para ejercer la profesión, los primeros 4 títulos. El título primero, si pueden tomar nota, tomen nota, por favor, de la siguiente forma. Libro segundo, abran una llave, se dice, y anoten ahí. Título primero. Hechos punibles contra la persona. Hechos punibles contra la persona. Título segundo. Hechos punibles contra los bienes de las personas. Creo que ahí está. No sé si ustedes están leyendo bien. Sí, profesor, se ve muy bien. Ok. El título tercero, hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas. Y el título cuarto, hechos punibles contra la convivencia de las personas. Luego vienen otros títulos que también protegen a las personas, pero no en forma tan directa y concreta como los primeros 4 títulos. Recuerden estos primeros 4 títulos. Repito, hecho punible contra la persona, hecho punible contra los bienes de las personas, hecho punible contra la seguridad de la vida y la integridad física de las personas, y hecho punible contra la convivencia de las personas. Hecha esta aclaración, vamos a analizar este último título que acabamos de mencionar, de hechos punibles contra la convivencia de las personas. Para luego pasar al otro título, a los otros títulos. Pero estos primeros 4 yo querría que ustedes manejaran muy bien. Por eso reitero lo que ahí ustedes están mirando: hecho punible contra la persona, contra los bienes de la persona, contra la seguridad de la vida y la integridad física de las personas, y contra la convivencia de las personas. Se dan cuenta que directamente se refiere a las personas humanas, a las personas físicas, porque nosotros en derecho distinguimos las Cari, personas así son estos físicas y demonios. jurídicas. Y bueno, pues Pero estos títulos se refieren a las personas físicas, a las personas humanas, a la persona que tiene carne y hueso. Bien, entonces vamos a ocuparnos esta tarde, con la ayuda de la profesora Shirley, de este último título que trata precisamente de los hechos punibles contra la convivencia de las personas. Y antes de analizar concretamente los tipos penales que comprende el capítulo en cuestión, voy a aclararle algo a ustedes que me parece muy importante. Calamandrei decía que el derecho
poco mejor que el caos. No hubiera existido si todos nos comportáramos bien. No tendría sentido la existencia del derecho penal, ni civil, ni laboral. No existiría el derecho si todos los seres humanos nos hubiéramos portado bien. Si hubiéramos sido respetuosos el uno hacia el otro. Pero repito, Calamadrey nos dice que el derecho es un poco mejor que el caos, porque el caos es lo que se produce dentro de la sociedad. Por eso también se menciona que el derecho penal es la última ratio. Claro que es la última. ¿Qué sentido tendría el derecho penal si tuviéramos un comportamiento respetuoso? No tendría sentido. Pero como vivimos en sociedad y no somos respetuosos, entonces aparece el derecho penal para protegernos. Y este título, hecho punible contra la convivencia de las personas, trata muy particularmente sobre esto. Si bien los otros títulos anteriores también se refieren a esto mismo, pero en particular, estos hechos punibles, este título de los hechos punibles contra la convivencia de las personas, aparece precisamente porque no somos respetuosos. Por eso se dice que el derecho penal es la última ratio. Claro. Bien. En este título encontramos el capítulo que hace relación al hecho o a los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas. Fíjese bien, hechos punibles contra la convivencia de las personas. Si conviviéramos bien las personas en una sociedad, no tendría sentido estos hechos punibles. Pero, sin embargo, como no somos respetuosos de la convivencia, entonces aparece el derecho penal para decir, cuidado, pórtense bien, porque si ustedes perturban la paz, esta será la sanción. Cuídense, pórtense bien, eso es lo que nos dice el código. No amenacen a nadie con hechos punibles, porque si tú amenazas, esta será la sanción. No hagas desaparecer forzosamente a ninguna persona. Si lo hicieras, esta será la sanción. No hagas apología, alabanza sobre el delito, porque si lo hicieras, esta será la sanción. No te involucres en ninguna asociación que tiene por objeto o derechos punibles. Si se lo hiciera, esta será la sanción. Y si tuvieras conocimiento de un hecho punible y no avisas a la autoridad,
pertinente, esta será la sanción por tu omisión. Y si no tuvieras una función pública determinada y usurparas esa función, esta será la sanción. ¿Se dan cuenta? Estos son los tipos penales que comprende este capítulo de los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas. ¿Qué me importa a mí estos tipos penales? Si en mi convivencia, si en nuestra convivencia son respetuosos, no tiene sentido. Pero como no somos, no lo somos antes, ni somos ahora, ni vamos a ser después, entonces por eso aparece derecho penal para poner orden. Por eso Calamandrei decía que el derecho es un poco mejor que el caos. Bien, dejo la palabra a la profesora Shirley para que nos detalle estos tipos penales, comenzando por la perturbación de la paz pública. Adelante, profesora. Gracias, profesor. Bueno, empezamos entonces, ya luego de la introducción que dio el doctor Sánchez. Hoy vamos a analizar la lección 13, que como bien dijo ya el doctor, trata de el capítulo, análisis del capítulo 4, que son los hechos punibles contra la convivencia de las personas. Voy a compartir un ratito pantalla. No sé si ven bien. No sé si ahí ven. Se ve, profesora. Perfecto. Bueno, son los hechos punibles contra la convivencia de las personas, ¿sí? Vamos a empezar con el análisis del artículo 234. ¿Qué es lo que se trata de proteger con estos tipos penales? Como ustedes sabrán, los tipos penales o las normas penales lo que hacen es castigar las conductas que consideran que son más lesivas para ciertos bienes jurídicos. En este caso, lo que trata de proteger estos tipos penales es la seguridad, como dice el título, seguridad en la convivencia de las personas, o sea, no solamente el ámbito particular del ser humano, sino también su convivencia con las otras personas como ser humano social, ¿sí? No se refiere a la persona en el ámbito individual, sino a la persona en el ámbito social. Estos conceptos que le estoy dando van a entender mejor al analizar los artículos. Por ejemplo, el artículo 234 se titula Perturbación de la paz pública. Dice, el que desde una multitud como autor o partícipe realizará conjuntamente con otros hechos violentos contra personas o cosas o influyera sobre una multitud para crear o aumentar la disposición de aquella a realizarlos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años, salvo que el hecho sea sancionado por otro artículo con una pena mayor. Cuando el autor, al realizar el hecho, portara un arma de fuego, portar otro tipo de armas con la intención de usarla o incitara a un saqueo o participar de la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Como pueden ver, este tipo penal tiene el tipo base, ¿verdad?, que describe la conducta y los agravantes. Ahora bien, ¿qué es la clave cuando hablamos de perturbación de la paz pública? Esto se ve claramente en la norma, pero es un error común que suele ocurrir. Y es que el tipo penal requiere que sea desde una multitud. O sea, tiene que ser... Ahora bien, el problema es... uno de los problemas que se presenta es ¿qué se entiende por multitud? ¿Sí? ¿Ustedes qué entienden por multitud? Un grupo de barra brava puede ser, doctora. Sí, este sería un caso particular, un grupo de barra brava, sí.
El diccionario de la gente que Real se fue, Academia, perdón, esa gente que se fue a quemar el Congreso. sí, eso también puede ser, Conglomeración de personas sería, sí. profesor. Y es, o sea, tienen que ser un grupo de personas, no sé, de sí, por lo menos 10 personas. Tiene que ser una multitud. Si yo, Shirley Romero, me voy a la calle y, no sé, tiro una piedra contra el Congreso, no va a ser perturbación de la paz pública. Esto es clave que ustedes entiendan porque increíblemente hay fiscales que cometen este tipo de error. Tiene que ser dentro de una multitud. Si bien es cierto, es un tipo común en el sentido que no se requiere que el autor tenga una cualidad especial, sí tiene una exigencia en el tipo objetivo en cuanto a que se requiere que esa persona obre dentro de una multitud, ¿sí? Profesora, pero ¿cuánto es el número de multitud? Y eso es precisamente lo que dije, Oscar. No, no hay un consenso entre No. Perdón. Eso de cuánto los autores no están de acuerdo. No es posible determinar de cuánto. Pero. O sea, profesor, que 3 personas pueden ser multitud. Perdón. Aún no terminé. Los autores no pueden determinar cuánto era una multitud. Alguien habla, no sé qué decir. Hola, ¿puedo hablar? Sí, profesor, los mismos autores están escuchando. Sí, los mismos autores en la doctrina penal no están de acuerdo en el sentido de determinar qué es una multitud, cuántas personas debe integrar una multitud. Pero nosotros somos inteligentes. Entonces, la profesora Shirley acaba de decir, si ella lanza una piedra contra una vidriera y rompe la vidriera, etcétera, no es un hecho punible del que estamos hablando, porque no se trata de una multitud. Tampoco sería una multitud si la profesora Shirley y yo nos paseamos frente a un negocio y lanzamos la piedra y rompemos la vidriera. Pero sería una multitud si todos los cruzantes de esta cátedra fuéramos por la calle y lanzáramos la piedra y rompiéramos la vidriera. ¿Me entienden? No hay una definición concreta de una multitud, pero eso se deja al sentido común. Ok. Gracias, profesor. Bueno, entonces, tal como dijo el profesor, hay una discusión en doctrina en cuanto a qué se considera multitud, pero eso se debe analizar caso por caso, ¿verdad? Si es que el número de personas es elevado y es capaz de crear vamos a decir, un tumulto, entonces ahí se puede considerar que se produce este tipo penal. Ahora bien, entonces, se requiere que exista una multitud. Esto es necesariamente debe ser así. Si no hay multitud, entonces la conducta no va a ser típica de perturbación de la paz pública. Habría que analizar si de repente hay otra conducta penal, pero perturbación de la paz pública no. Se requiere necesariamente que sea en una multitud de personas. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la conducta típica? La persona, el autor, acá también quiero saber, autor o partícipe. ¿Cuál es la diferencia entre autor y partícipe? Ustedes saben, si recuerdan.
Autor sería aquel que realiza directamente el hecho punible. Ajá, muy bien, Gonzalo. ¿Y partícipe? El que colabora para cometerse el hecho. Así mismo. El que no es el que realiza directamente el hecho, sino el que o es instigador o es cómplice. Perfecto. Bueno, entonces acá dice, el que es de una multitud como autor o partícipe, ¿verdad? Realizará conjuntamente con otros hechos violentos con otras personas o cosas, por ejemplo, el caso de las barras bravas que salen de la cancha y destruyen negocios. Esto, por ejemplo, sería una conducta típica porque es en una multitud de personas que salen con el fin de causar destrucción, ¿sí? En ese caso, la pena privativa de libertad es de hasta 5 años, o sea, hasta 5 años, salvo que el hecho sea sancionado por otro artículo con una pena mayor. Por ejemplo, dentro de la multitud, no sé, las barra bravas agarran y ya hubo casos en los que uno le mata a otro. Entonces, no es que va a ser procesado por perturbación de la paz pública, sino que por homicidio, porque es una conducta más grave y la norma se deriva luego a eso porque el hecho que se cometió es más grave que el de la perturbación. No sé si entienden o si soy clara. Sí, doctor, ya hay agravante ahí. Ya hay una, bueno, ese ya más allá de que un agravante, sino que ya es luego otra conducta típica con una pena mayor. Entonces, la misma norma dice que no se aplica si es que hay una conducta típica con una pena mayor. Bueno, y el agravante acá es el inciso segundo. Todos los presupuestos que están en el inciso segundo, que dice que el autor porte un arma de fuego u otro tipo de arma, o sea, un arma blanca, por ejemplo, o incite a un saqueo o participe de un saqueo. En esos casos la pena puede ser aumentada hasta 10 años. Siempre se requiere en este tipo penal que sea en una multitud, ¿sí? Entonces, si los barra bravas salen de la cancha y destruyen las cosas nomás, ahí puede ser hasta 5 años, ¿sí? Ahora, si es que tienen armas, la persona tiene un arma, ahí también puede ser un agravante y puede ser aumentada su pena hasta 10 años. Y si es que ponerle el líder de las barra bravas, que hubo también casos acá, que dice, vamos a entrar a robar las tiendas que están por ahí, ahí también es un agravante, ¿sí? Bueno, 235. ¿Está claro lo de perturbación de la paz pública? Sí, doctora. Una aclaración. Sí, profesor. De rato que levanté la mano en el sistema y parece que no me vieron. Ajá, perdón, doctor. Una aclaración importante. El derecho penal, en su primera parte, y ustedes manejan muy bien eso, que ya estudiaron el año pasado, castiga de un modo más grave, por supuesto, al autor, y de otro modo menos grave al cómplice, y de otro modo igualmente grave al cómplice, tal vez, o más o menos al instigador. Como la doctora. Pero este tipo penal que estamos examinando y ya concluimos porque vamos a pasar en su artículo 234, castiga con la misma pena al autor, al cómplice y al instigador. La misma pena. Eso es lo que nos dice la norma. El que de una multitud como autor o partícipe. En el partícipe ya viene todo lo demás. O influyera, instigador, influyera, será castigado con tal pena. ¿Entienden? O sea, al autor
al cómplice, al instigador, al partícipe, se le castiga con la misma pena. Eso es lo que nos dice el código en el tipo base del artículo 234 que acaba de mencionar la profesora. Nada más que eso quería yo aclarar. Adelante, profesor. Gracias, profesor. Bueno, Oscar Velázquez levantó la mano. Profesora, era como antes, era la ley 209, ¿verdad? Pues la ley 209 pues, era la defensa de la paz pública y libertad de las personas, que por suerte fue abolido, ¿no? Esta es una pregunta que les va a contestar mejor el doctor Sánchez. Doctor Sánchez, no sé si escuchó la pregunta. No sé si... No escuché bien. A ver. A ver, ¿cuál es la pregunta? Dice Oscar si es igual a la ley 209 que existía antes. No, eso está derogada. Esa ley está derogada. No, nada que ver. Pero ahora una ley que se utilizó en la época dura en nuestro país, la famosa ley 9. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Yo voy a investigar bien sobre la ley 209. Personalmente no tengo conocimiento porque yo ya nací dentro de la democracia, ¿verdad? Pero entiendo que no va a tener jamás el mismo espíritu porque esa ley, me imagino yo, que habrá sido utilizada para censurar, para perseguir y demás. Bueno, el artículo 235 trata sobre la amenaza de... Desapareció con la apertura de la democracia y todo lo demás. No, eso desapareció. Ok, sigamos. Ok, profesor. Bueno, el artículo 235 habla o tipifica la amenaza de hechos punibles. Y la norma dice, el que en forma idónea para perturbar la paz pública amenazara con hechos punibles contra la vida o lesiones graves señaladas en el artículo 112. Robo o extorsión con violencia señalados en los artículos 166 al 169, 185 y 186. 3. Secuestro o toma de rehenes, conforme a los artículos 126 y 127. O un hecho punible doloso contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos, conforme a los artículos 203, 206, 208 al 210 y 212. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Bueno, primeramente, antes de entrar a analizar bien este tipo penal, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Este artículo se llama amenaza de hechos punibles, está en el 235. Pero si recuerdan, ya estudiamos anteriormente el artículo 122, que se llama amenaza, y está entre los hechos punibles contra la libertad. Si tiene alguien a mano el artículo 122, simplemente para hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Te leo, profesora? Ok, por favor, 122. Artículo 122, amenaza. El que amenazara a otro por un hecho punible contra la vida, contra la integridad física o contra cosas de valor considerable o con una coacción sexual en forma apta para alarmar, amedrentar o reducir su libertad de determinarse, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Inciso segundo. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 110, inciso segundo. Perfecto, gracias. Bueno, de la lectura entre el 122 y el que está en pantalla, el 235, ¿cuál es la diferencia que notan ustedes entre un tipo penal y otro? Porque ambos son amenazas, pero ¿cuál es la diferencia? Que este es para perturbar la paz pública.
Así mismo, muy bien, Liliana. El de amenaza, el que leyó el compañero Absalón, es un tipo penal, pero se refiere, dice, el que amenazara a otro, o sea, tiene que ser a una persona en específico. ¿Entienden? En este 235 no dice la norma que tiene que ser contra una persona, sino que tiene que ser una amenaza, por ejemplo. A ver, qué sé yo, grupos terroristas o no sé, grupos subversivos se levantan y envían videos donde dicen que van a, no sé, poner una bomba en un lugar. Eso, por ejemplo, sería un caso. No es de amenaza porque no le dicen, no me dicen a mí, Shirley, vamos a poner una bomba en tu casa, sino que lo que dicen es tratar de crear caos o perturbar la paz pública. No sé si entienden la diferencia entre uno y otro. Y si me explico bien. Sí, se entiende, doctor. Entonces, la amenaza de hechos punibles en el artículo 235, la diferencia con el 122 es que en el 122 se trata de perturbar la libertad de otra persona en específico. En cambio, acá lo que se hace es amenazar con cometer hechos punibles para perturbar la paz pública, así como dijo Liliana. Profe, un ejemplo sería las llamadas que se hacían un tiempo al Palacio de Justicia diciendo que había una bomba. Sí, puede ser. Eso, por ejemplo, puede ser amenaza de hechos punibles en este sentido. Porque dice acá, por ejemplo, a ver, dice hechos punibles contra la vida o lesiones graves, ¿verdad? Pero en realidad sería el artículo 203. Por ejemplo, dice producción de riesgos comunes, es el 203 que ya vimos también, ¿sí? Amenaza de hechos punibles, dice el que amenazara con, ¿verdad? ¿En qué forma idónea para perturbar la paz pública? Amenazara con 4. Un hecho punible doloso contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos conforme a los artículos 203. Y si te vas al 203 vas a ver que habla de explosiones en el inciso primero, numeral 2. Ese, por ejemplo, sería un caso, un buen ejemplo que dio Liliana sobre qué es una amenaza de hechos punibles. Entendido esto, quiero que entiendan bien la diferencia para no confundir, porque a veces me vienen casos donde definitivamente no es. Le dice, me amenazó con cometer un hecho punible, pero no. Doctor Sánchez levantó la mano. Sí, es al solo efecto de definir concretamente ante una pregunta que pudiera hacer la profesora Shirley en el examen. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con esta norma? Y la respuesta es, o debe ser, que las personas vivan pacíficamente en la sociedad. La paz. Fíjese bien esta palabra, la paz. Es tremendo no tener paz. Y no tener paz es cuando no se tiene seguridad. Y si viene una amenaza en contra de mi persona, no voy a tener paz en la sociedad. Entonces, me parece muy importante todos los detalles que estamos mencionando sobre este tipo penal, pero no descuiden que el bien jurídico que se protege es la paz de las personas en una sociedad. Nada más que eso, y pasemos al otro tipo penal. Profesora Shirley, adelante. Gracias, profesor. Bueno, el artículo 236, presten atención, por favor, con este artículo, porque fue modificado por la ley 4614/12. Siempre cuando
desarrollamos las clases, yo en el PowerPoint les pongo si es que fue modificada la ley. Presten atención nuevamente, especialmente cuando van a rendir, porque pasó que varios me preguntaron, profe, pero mi código no tiene este artículo. Y bueno, es porque ya se modificó la ley y tienen que tener en cuenta que obviamente cuando van a rendir tienen que tener el código actualizado. Les vuelvo a repetir eso, ¿sí? Para que tengan presente. Este artículo, el 236, fue modificado entonces por la ley 4614/12. Y dice, en el inciso primero, el que obrando como funcionario o agente del Estado o como persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, arrestara, detuviera, secuestrara o privara de su libertad de cualquier forma a una o más personas y negara la información sobre su paradero o se negara a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Este tipo penal, entonces, es un crimen. Dice, inciso segundo, lo dispuesto en el numeral primero del presente artículo se aplicará aún cuando careciera de validez legal el carácter de funcionario e incluso si el hecho fuere cometido por una persona que no revista el carácter de funcionario. Bueno, este artículo 236, en primer lugar, tengan otra vez presente que fue modificado por la ley 4614 y es un tipo penal especial. ¿Por qué es un tipo penal especial? Porque se requiere que el autor sea funcionario del Estado o que actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ¿sí? Entonces es un tipo especial porque requiere eso el tipo penal. Incluso el inciso segundo dice que de igual manera se puede aplicar el artículo si es que carece de validez legal el carácter de funcionario. Lo que se protege en esta norma es, como todo lo que está en este capítulo, la convivencia de la seguridad, la seguridad de las personas en la convivencia, lo que dijo el doctor Sánchez, la paz, ¿sí? Este tipo penal es un tipo penal que protege los derechos humanos. ¿Por qué se habla que protege derechos humanos? Porque se refiere a la desaparición forzosa y los que cometen este hecho son funcionarios del Estado o personas que actúan con aquiescencia del Estado. Yo no sé si ustedes ya tuvieron derechos humanos, pero una característica de los derechos humanos es que no es de un particular contra otro particular, sino que es el Estado contra una persona particular. Entonces, este tipo penal, ahí veo que el doctor Cristóbal Sánchez, profesor, levantó la mano. Profesor, no sé si parece que se levantó. Hecho punible. Bueno, entonces, la característica de los derechos humanos. Exacto, que levanté la mano. Y perdón. Y no me dan la palabra. Profesora, ¿querría repetir, por favor, el marco penal de esta norma? Porque me va a dar pie para... No menor de 5 años. Ahí está. No menor de 5 años. Esto me da pie para reiterar cómo el legislador, al redactar nuestro Código Penal, establece el marco penal. Ya de esto hemos hablado anteriormente. Ley. El marco penal en nuestro código, en algunos tipos penales, se establece, dijimos, el techo, el máximo, y no el mínimo.
Bueno, nos dice, por ejemplo, que será castigado hasta 5 años. El techo de 5 años. No establece el piso, no establece el mínimo. Entonces tenemos que recurrir a la parte general de nuestro código y saber cuál es el mínimo. Y ya sabemos nosotros que el mínimo es de 6 meses. En otros casos, el legislador dice o establece el marco penal diciendo será castigado con una pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Establece el piso, el mínimo y el máximo. Y en otros casos, como este que acaba de mencionar la profesora Shirley, nos dice que, con relación al marco penal, nos dice que la pena privativa de libertad no será, decía Shirley, no será menor de 5 años. O sea, establece el mínimo, pero no el máximo. Quiere decir que desde 5 años podemos ir a 30 años. ¿Entienden la técnica legislativa como es? En algunos casos se establece solo el máximo, el techo, no el mínimo. Tenemos que recurrir a las disposiciones generales de nuestro libro primero. En otros casos se establece el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo. Y en otros casos, como el que acaba de mencionar la profesora, solo se establece el mínimo, no el máximo. O sea, no será menor de... Quiere decir que el máximo puede llegar a 15 años o a 30 años. Perdón, profesor, adelante. Gracias, profesor. Bueno, y tal como dijo el doctor Sánchez, esta norma tipifica un crimen, porque ustedes recordarán que el artículo 13 hace una diferenciación y dice que cuando la pena privativa de libertad es menor a 5 años es un delito y de 5 años para arriba es un crimen. Entonces, este tipo penal es un crimen porque la pena privativa de libertad es de 5 años para arriba. Esto, tal como dijo el autor, para poder entender este tipo de normas hay que remitirse al artículo 38 del Código Penal, que es el que habla de la duración de la pena privativa de libertad. Entonces, tal como dijo el profesor, en este caso la pena es 5 años por lo menos y 30 como más. ¿Por qué? Porque este es un hecho punible sumamente grave y como ya les había adelantado, este es un hecho punible que está en este capítulo no por una casualidad, ¿verdad? Sino que porque se protege, como dijimos durante toda la lección, la paz de la convivencia de las personas. Y este es un hecho punible muy particular porque afecta los derechos humanos. Yo ya les había adelantado que la violación de derechos humanos no es que se comete de particular a particular, sino que se comete desde el Estado o desde las altas esferas del Estado sobre el particular. Acá lo que se castiga es que un funcionario o un agente del Estado o una persona que está actuando con autorización de agentes del Estado arreste, detenga o prive de su libertad a una o más personas. Primer lugar, primera cuestión, se priva de la libertad a una o más personas. Obviamente esta privación en total tiene que ser ilegal, ¿verdad? Se entiende eso. A más de ello, otra vez, se niega al Estado o el grupo de personas a dar información sobre su paradero. O incluso se niega a reconocer que efectivamente esa persona está privada de su libertad. O también se oculta qué pasó de la persona o dónde está y se le sustrae a esa persona de la protección de la ley.
Como ven, es una conducta sumamente grave. Por eso es que es un crimen, ¿sí? Esto es una conducta que se daba con mucha frecuencia en época de la dictadura, en donde era una constante que de repente desaparecían grupos de personas, ¿verdad? Yo estuve estudiando, o sea, estoy estudiando un diplomado en Argentina, y en Argentina es notable cómo ellos hasta ahora tienen muy arraigado este tema de que hay muchas personas que están desaparecidas. Hasta hoy día en mi grupo de compañeros había gente que son hijos de personas que fueron desaparecidas y hasta ahora no saben qué pasó de sus papás. Está en el grupo de las abuelas de Mayo. Todo eso se refiere a esta norma, ¿sí? Y esta norma entonces es un crimen porque castiga una conducta sumamente grave y una conducta que es violatoria de los derechos humanos. ¿Tienen claro esto? No sé si tienen alguna consulta. Edu Vigis. Sí, doctora, una consulta para salir en las dudas nomás, ¿verdad? O de la duda. Este artículo se aplica también si hace una persona privada, por ejemplo, que no sea funcionario público. ¿Se aplica el mismo artículo también? Si el autor no es funcionario público, me decís. Sí, exactamente. No, tiene que ser un funcionario, agente del Estado o una persona que actúe con autorización o el apoyo o la quiesencia del Estado, porque si no va a ser un secuestro. ¿Sí? ¿Entienden? Acá se requiere, el tipo penal requiere que el autor, por eso dije que era un tipo penal especial, porque el autor debe tener una característica especial. Y esta característica es que sea un funcionario del Estado o que actúe con la autorización o el apoyo del Estado. Doctor Sería el Sánchez. régimen de Nicolás Maduro. ¿Perdón? El régimen de Nicolás Maduro, de Kim Jong-un. Y acá mismo ahora en Paraguay hace 35 años de dictadura tuvimos Sí, también este tipo de... Así es. Profesor, no sé si levantó la mano o no bajó la mano. O... Sí. No, recordar siempre, y esto es gramática, es castellano, nada más que eso, la redacción, la oración, como decíamos en la escuela, en el colegio, sujeto, verbo, predicado, complemento, etc. El sujeto, en todas las normas, absolutamente en todas las normas, se aplica la gramática. Cuando el sujeto, como acaba de decir la profesora Shirley, si el sujeto, según la norma, no reviste ningún carácter o cualidad especial, entonces es común cuando nos dice él que, etcétera, etcétera. Pero cuando la norma le da un carácter especial al sujeto o una cualidad especial, entonces el tipo penal es especial. Nada más que eso que quería agregar. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, entonces, ¿tienen todo claro por esta norma? ¿Alguna otra consulta? Asumo que ya está entendido entonces. Pasamos al 237. El artículo 237 habla de la conducta de incitación a cometer hechos punibles. Y dice, el que públicamente en una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3, incitar a cometer un hecho antijurídico determinado será castigado como instigador. Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. La pena no podrá exceder aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo. Esta norma lo que hace es más o menos igualar
La verdad que en la práctica el instigador y el autor tienen la misma pena privativa de libertad, ¿verdad? El grado de reproche o la pena a la que se expone el instigador es la misma que la del autor. Pero como este tipo penal se denomina luego incitación a cometer hechos punibles, entonces se confunde la figura de instigador y autor. ¿Entienden? O sea, en este caso el autor es instigador a la vez. Y eso luego dice la norma, ¿sí? En el artículo 237. ¿Qué es lo que hace el autor? Primero, luego, este es un tipo penal común porque no se requiere que el autor tenga una característica especial, ¿sí? O que reúna una cualidad especial. Puede ser cualquier persona la que cometa este hecho. Ahora bien, tiene que hacerlo públicamente. ¿Y qué se entiende por públicamente? Que sea en una reunión o mediante divulgación de publicaciones. Publicaciones en el sentido del artículo 14, inciso 3. Dice que el artículo 14, inciso 3 dice que como publicación se entiende los escritos, cintas portadoras de sonido o imágenes, reproducciones y demás medios de registro. Entonces, hoy por hoy también podría considerarse las redes sociales como una publicación, ¿verdad? ¿Qué hace el autor? Que en este caso se confunde también con instigador. Incita a cometer un hecho antijurídico determinado. El inciso segundo lo que dice es que cuando la incitación no lograra su objetivo, profesor Sánchez. Nada más, ahora me escuchan, nada más para reiterar. Si todos respetáramos la norma de convivencia en la sociedad, el derecho penal no tiene sentido. No tiene sentido. Precisamente porque este hecho punible que está mencionando la profesora, el bien jurídico que se protege es el respeto al orden jurídico y la tranquilidad de la población. ¿Cómo podemos estar tranquilos si hay una amenaza de este tipo? ¿Cómo podemos estar tranquilos si hay una instigación? Si hay un aliento para cometer hechos punibles. ¿Qué sociedad puede estar tranquila? Entonces, el bien jurídico que se protege en este hecho punible es la vigencia y el respeto del orden jurídico. Y, fundamentalmente, la tranquilidad de la población. ¿Quién puede estar tranquilo? ¿Se imaginan ustedes? Y vuelvo a repetir y reiterar que el derecho penal es la última ratio. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos respetuosos en nuestra convivencia, no tiene sentido el derecho penal. Quiero que tengan presente eso y que tengamos conciencia de
estos tipos penales. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces, así pasamos al artículo 238, que tipifica la conducta de apología del delito. Dice, el que públicamente, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3, que les acabo de leer, hiciera en forma idónea para perturbar la paz pública la apología de un crimen tentado o consumado, o un condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de 3 años o con multa. Este tipo penal también es un tipo común porque no requiere que el autor tenga una cualidad especial, pero sí el tipo objetivo requiere primeramente que la apología se haga públicamente en una reunión o mediante publicaciones, pero tiene que ser una apología. ¿O qué es apología? Sería tipo ensalzar o alentar o alabar un crimen tentado, consumado, o a un condenado por haberlo realizado. Entonces, en ese caso, se expone a una pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Profesor Sánchez, veo que tiene levantada la mano. Sí. Esta última palabra me gustó muchísimo, profesora. Sobre el concepto de la apología, alentar, estimular, etcétera. A ver, por favor, le ruego que repita de nuevo. Alabar, alentar. Eso. Álvaro Zelaya pregunta, usar una esvástica es apología al delito. Y profesor Sánchez, le traslado la pregunta. Absalón, también veo que tiene levantada la mano. Sí, profesora. Yo le quería consultar algo, ya que es con respecto a este tipo de delito que se podría cometer. Esta mañana estaba escuchando la radio y una persona, por ejemplo, decía que él no cometía ningún delito al decir que él iba a tomar cianuro y que está bien tomar cianuro. Y yo quiero saber, por ejemplo, en ese caso, si se le puede tipificar con el artículo 108, con el artículo 237 o el artículo 238. Porque yo estoy seguro que está cometiendo, si dice un periodista a través de la radio, algún delito está cometiendo. No puede decir eso. Me parece algo casi lógico, ¿verdad? A ver, muy interesante esta pregunta, Absalón. Yo creo que no sé si se encuadra dentro del 238 porque no hace referencia a un crimen tentado, consumado o a un condenado que no sé, que por haber realizado un hecho, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, sería que diga que no sé, que le parece muy bien la conducta de, no sé, fulanito que fue condenado por darle de tomar cianuro a su patrón. Esa, por ejemplo, sería otra cosa. Ahí sí sería apología del delito, ¿sí? Pero 237, ¿cómo dijiste que dijo? Él dijo que quiere tomar... Él dijo lo siguiente. Yo voy a tomar cianuro hoy y eso está bien. No dijo hay que, dijo, está bien tomar cianuro. Bueno, y yo creo que sería más o menos... Es complicado porque el 237 dice incitar a cometer hechos punibles. Pero tomar cianuro, que uno mismo tome cianuro, no es
directamente un hecho punible. ¿Pero ¿Entiendes? por qué, profesora? No es incitación al suicidio. Y puede ser incitación al suicidio. Yo creo que va más por ahí. Claro. No es Entonces, 137 en el sentido de que nos incita a cometer hechos punibles, sino que yo creo que va por el 108, que sería por incitar el a 108, ¿verdad? Sí. Sí. Pero uno de estos tres tiene que ser, no puede ser. Sí, demasiado ya irresponsable, sinceramente. Sí, así es. Me sorprendió mucho lo que dijo y por eso. Sí, Y él es sí, una de sí. las radios más escuchadas y me parece más. Es muy peligroso luego. Bueno, eso no va, profesora. Muchísimas gracias. Dale, Absalón. Bueno, en este tipo penal, yo creo que con el ejemplo que dio, o sea, que dijo Absalón, entendieron ya también a qué se refiere. La apología al delito implica hacer apología, que significa alabar, ensalzar, no sé, admirar una persona que cometió un crimen, un condenado porque realizó un crimen, o un crimen tentado consumado, ¿sí? Y esto se suele ver a veces en redes sociales, en TikTok o lo que sea, que, no sé, hay gente, por ejemplo, que, no sé, dice que lo que se hacía en la dictadura era con lo que correspondía, lo que hizo fulanito al matar a menganito, que está bien, que se tiene que volver. Eso, por ejemplo, es apología al delito, ¿sí? Ahora bien, el tema del uso de las esvásticas. Ese es un tema muy, no quiero decirte con certeza, acá en Paraguay, para mí que no es directamente un hecho punible, pero sí sé que hay países que tipifican expresamente esa conducta. El hecho de utilizar símbolos que tengan que ver con el nazismo, ¿verdad? Acá no directamente, no sé, se puede decir que estás haciendo apología de eso, pero por el simple hecho de utilizar un símbolo, no sé si se cumple con el requisito de, o sea, no cumple la tipicidad que dice acá. Utilizar un símbolo, yo creo que no es decir públicamente a través de una publicación o en una reunión. No sé si entienden mi punto. Yo creo que en este caso no sería apología al delito por el simple hecho de utilizar una esvástica. Pero sí sé que hay países que expresamente condenan la utilización de símbolos que tengan que ver con el nazismo u otras organizaciones, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, no sé quién hizo esa pregunta. Álvaro. Bueno, perfecto. Pasamos entonces a un artículo que es bastante complejo. ¿Entendieron bien lo que es la apología al delito? Pasamos ya a otro que es un poco distinto. Este otro artículo se llama asociación criminal. Y van a ver que es un artículo larguísimo. Dice, el que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo, dirigida a la comisión de hechos punibles, o sea, dice, fuera miembro de la misma, participara de ella, la sostuviera económicamente o la proveyera de apoyo logístico, prestara servicios a ella o la promoviera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Perdón, o multa, digo, yo le agregué, no me hace. De hasta 5 años. Bueno, acá lo que se castiga entonces es, como dice el título de la norma, asociación criminal, que implica que se crea una asociación que tiene que estar estructurada jerárquicamente para cometer hechos punibles. Famoso se ve ustedes habrán visto en las películas, por ejemplo, los carteles de droga, eso por ejemplo es un hecho punible de asociación criminal. Tiene que estar estructurado jerárquicamente, ¿sí? Está castigada la conducta del que crea la organización, del que es miembro de la organización o participa de la organización, del que sostiene económicamente o brinda dinero a la organización, del que presta servicios a la organización o del que promueve la organización, ¿sí? Son varias conductas que están tipificadas, pero se refiere a una organización estructurada que está dedicada a cometer hechos punibles.
dice que también se castiga en estos casos la tentativa. Cuando el reproche al participante sea ínfimo o su contribución fuera secundaria, el tribunal podrá prescindir de la pena. El tribunal también podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella cuando el autor se esforzara voluntaria y diligentemente en impedir la continuación de la asociación o la comisión del hecho punible correspondiente a sus objetivos, o comunicara a la autoridad competente su conocimiento de los hechos punibles o de la planificación de los mismos, en tiempo oportuno para evitar su realización. Bueno, este tipo penal entonces lo que hace es, como ya les dije, castigar la conducta de aquellas personas que crean una asociación, que son miembros de ella, participan en ella, sostienen económicamente, prestan servicios, pero siempre tienen que ser tendientes a cometer hechos punibles. Generalmente en tribunales solemos ver que hay, por ejemplo, casos de lavado de dinero y asociación criminal, tráfico de drogas y asociación criminal, estafa y asociación criminal, o sea, son organizaciones que se crean para cometer hechos punibles. ¿Entienden? O sea, necesariamente tiene que ser dirigida a cometer hechos punibles. Por eso en la práctica normalmente no van a ver que exista simplemente una carátula que diga fulanito supuesta asociación criminal, sino que tiene que ser, o generalmente en la práctica vemos que es asociación criminal y estafa, o lavado de dinero y estafa, o sea, lavado de activos y estafa, o no sé, apropiación y asociación criminal, o cosas así. No es que es solamente asociación criminal. ¿Por qué? Porque la propia norma se remite a que sea para cometer hechos punibles, ¿sí? Salvo que sea un hecho de tentativa nomás, entonces ahí sí estaríamos hablando solamente de asociación criminal, si es que no se llegó a consumar un hecho punible. ¿Entienden qué es lo que se castiga en este caso? Sí, doctora. Profesor Sánchez. Sí, simplemente para señalar que el bien jurídico que se protege con esta norma es la seguridad pública de la persona en una sociedad y en el orden. Reitero una vez más, porque me parece que es importante esto, porque a veces que olvidamos que el derecho penal es la última ratio, lo último al cual podemos recurrir. Lo importante es que seamos respetuosos de las normas. Estamos hablando de la asociación criminal. En primer término, como dijo la profesora, es un tipo común, porque la norma nos dice el que no le da una calidad o cualidad especial al sujeto, simplemente nos dice el que. Eso es importante tener presente. Bueno, gracias, profesora. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, está entendido este tema de la asociación criminal. Así pasamos ya al otro artículo, que es artículo 240. Omisión de aviso a un hecho punible. ¿Cómo le voy a explicar? Anteriormente, en el sistema anterior o en el código penal anterior, además del autor, o sea, de los participantes, que son los autores, coautores, los partícipes, que son los instigadores, y
cómplices. También existía la figura del encubridor, pero después se sacó eso de tipo de participación. La dogmática penal decidió excluir eso de un tipo de participación porque decían que no se podía estudiar, son todos los tipos penales y en ciertos casos es imposible que se castigue una conducta que sea posterior a que ocurre el hecho, ¿sí? Pero en este tipo penal es más o menos lo que castiga es una persona que omite dar aviso a lo que sería un encubridor en ciertos casos, cuando median ciertas condiciones. Dice, el que en un tiempo que permita evitar la ejecución o el resultado, tomara conocimiento del proyecto o de la ejecución de un hecho punible contra la vida o de una lesión grave, conforme al artículo 112, un secuestro o una toma de rehenes conforme a los artículos 126 y 127, un robo o una extorsión con violencia con arreglo a los artículos 166 al 168, 185 y 186, un hecho punible doloso señalado en los artículos 203 a los 106, 208 a los 110, 212, 213, 218 y 220 al 220, una asociación criminal conforme al artículo 239, un hecho punible doloso contra la existencia del Estado y el orden constitucional con arreglo a los artículos 269, 271 y 273, o un genocidio o un crimen de guerra conforme a los artículos 319 y 320, y omitiera avisar oportunamente a las autoridades o al amenazado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años, con multa. Como pueden ver, este tipo penal es un tipo penal común porque no se requiere que el autor tenga una cualidad especial. Cualquiera que se entera que ocurre un hecho a tiempo de evitar la ejecución del resultado, toma conocimiento del proyecto o ya que se está ejecutando y omite avisar oportunamente a las autoridades o al amenazado. De cualquiera de estos, tiene que ser esto hecho. Entonces, en ese caso será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Este tipo penal, al principio les hablé que se habla, o sea, la que se hablaba en dogmática penal de la figura del encubridor, ¿verdad? Y que les mencioné que más o menos la figura del encubridor es lo que se encuadra en esta norma, pero haciendo una buena lectura del tipo penal, y si ven lo que investigan lo que era la figura del encubridor antes, van a ver que no es tanto así. ¿Por qué? Porque este tipo penal lo que castiga es que mientras se está ejecutando o se pueda evitar que ocurra el resultado, ahí la persona toma conocimiento del hecho punible, no con posterioridad que ya ocurrió. No sé si... Sería como una omisión de auxilio. Pero solamente la omisión es de avisar a la autoridad antes de ocurra el hecho. Exactamente, sí. La omisión sería, como dice el tipo penal, avisar a las autoridades o al amenazado que va a ocurrir el hecho. Y tiene que ser uno de estos hechos que están acá, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una conducta que se puede encuadrar en este tipo penal, tienen que ver si el hecho punible que se iba a cometer es uno de estos que están acá. Por ejemplo, una persona se entera que mañana, una persona se entera que mañana están ideando un plan para matarle a una persona. Entonces, en ese caso, si no avisa a las autoridades o a la persona amenazada de que va a ocurrir ese hecho, entonces va a cometer este hecho punible, ¿sí? ¿Entienden? Súper explotado, deja el perro. Si no sale, no avisaba. Eduvigis. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si la persona sabe el caso pero no quiso hablar porque el temor que le haya pasado después, que la persona sabe quién le avisó, etcétera,
¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? O sea, que tiene temor a represalias, decía Edwin. Sí. Y vamos a leer todo el artículo y te contesto tu pregunta. Bueno. Tu micrófono, profesor. Perdón. No, dije que voy a leer todo el artículo y después te contesto tu pregunta. Dice el inciso segundo, dice, el que pese a haber tomado dicho conocimiento en forma verosímil, o sea, un conocimiento de que va a existir un hecho punible, culposamente omitiera el aviso, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa. No está obligado a avisar el clérigo que haya tomado conocimiento de su carácter de sacerdote. Se aplicarán lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior a los abogados, defensores y médicos, siempre que el omitente haya tratado seriamente de lograr que el autor o partícipe del proyecto se abstuviera de su realización o de evitar el resultado, salvo que el hecho punible sea un homicidio doloso o un genocidio con arreglo a los artículos 105 y 319. Cuando en los casos señalados en los incisos anteriores la ejecución del proyecto no haya sido intentada, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella. Profesor Sánchez. Profesor Sánchez, veo que levantó la mano, no sé si... Ya que vamos a concluir la clase porque ya faltan 5 minutos. Bueno. Pasemos al otro tipo penal. Okay. ¿Me copió? Sí, profesor. Artículo 241. Usurpación de funciones públicas. Dice, el que sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que solo puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Sí, por ejemplo, una persona dice que trabaja en la municipalidad y no es así, entonces, o qué sé yo, dice que va a embargar algo o un oficial de justicia y lleva todos los papeles supuestamente para hacer creer al otro que es así, entonces está cometiendo este hecho punible que es usurpación de funciones públicas. Este es un tipo penal que es común porque cualquiera puede cometer el hecho. Es un delito porque tiene una pena privativa de libertad menor a 3 años y tiene que ser sí o sí doloso. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor Sánchez, ahí su micrófono justo está prendido. Está correcto, está bien. Solo que quiero recordarles a todos la diferencia entre dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual, para que podamos definir bien esto. Y otra cosa, ¿dónde está Martín? No lo veo a Martín. A ver, profesora Shirley, si me puede ayudar a Martín. ¿Dónde está? No lo veo. Martín, si puede prender su... ¿Eh? Martín, si puede prender, por favor, su cámara. Todos luego prendan su cámara, por favor. Absalón lo veo siempre. Un placer, doctor, saludarlo. Un placer. Carlos. Un abrazo, Carlos. Guarelo. ¿Dónde está Martín?
No lo veo. Bueno. Ok. Con esto terminamos. Gracias a la profesora Shirley, que nos ayudó muchísimo en definir estas cuestiones, y ella es responsable de las preguntas que se hizo en el examen. Si no estuvieran ustedes de acuerdo con ella, aplácenle a ella. Bueno, ¿dónde está Martín? No lo veo, Martín. ¿Cómo es el apellido de Martín, profesora Shirley? Creo que era Bassam, puede ser Bassam. Bassani. Bassani, Martín Bassani, doctor. ¿Dónde está? No lo veo. Lo veo a Carlos. 2 Carlos tenemos acá. Carlos 1 es liberteño, con lente. Carlos 2 con barba y bigote, no sé quién es. No sé qué club es. Bueno, ok. Un gran abrazo para todos. Quiero hacer una pregunta. Nos encontramos. Ahí está. ¿Quién es? Carlos. Sí, quiero hacer una pregunta. En el artículo 239, era asociación criminal. Usted habló de, Bueno, por ejemplo, interesante. No se olviden que el derecho penal es la última ratio. No se olviden que lo que decía Calamandrei, que el derecho es un poco mejor que el caos. Lo importante es que nos comportemos bien. Bueno, un abrazo para todos. Doctor. Cariño especial. Martín, ¿puedes prender por favor tu cámara? Ahí está Martín, profesor. ¿Dónde está Martín? ¿Qué tal, doctor? Ahí está Martín. Bueno, un abrazo, Martín. Carlos, escuché que Un gusto, tenías una doctor. pregunta, pero no se escuchó muy bien. Carlos tenía una pregunta, profesor. ¿Podrías repetir, Carlos? Sí. El artículo 239, asociación criminal. Usted estaba hablando de las asociaciones criminales, por ejemplo, los carteles. Normalmente los carteles, aparte de traficar droga, todas esas cosas, también asesinan, vamos a decir. Como quien dice, ustedes cuentan. No te escucho bien, Carlos. No sé si... La pena máxima es de 5 años. En esos casos se cambia la tipificación. No, hay concurso de delitos, se llama. Cuando hay más de un hecho punible, se llama concurso de delitos. Y entonces ahí se hace un cálculo respecto a la pena. No sé si te respondí tu pregunta, Carlos. Sí, ahora sí. Así es, Carlos. Está. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta. Muy claro, doctor. Entonces, profesor, terminamos la clase por hoy. Bueno, chao. Adiós. Chao, chao. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Adiós. Ahora yo salgo. Ok, adiós. Mira, tampoco la veo a María, a Hugo. Bueno, ok. Adiós.